Mi matrimonio murió hace 3 años, pero mi esposo todavía no lo sabe. Llevo 1000 noches contando las grietas del techo mientras escucho su respiración pausada al otro lado de la cama. Llevo 1000 noches. Estamos tan cerca que podría tocarlo con solo estirar un dedo, pero la distancia entre nosotros se siente como un océano congelado. Me llamo Elena y soy una mujer invisible en su propia casa. Publico esto aquí porque ya no tengo a quién recurrir. Y siento que me estoy rompiendo por dentro de una forma que nadie puede ver. Todo empezó de forma gradual. No hubo una gran pelea, ni un evento traumático que marcara el fin de nuestra intimidad. Simplemente un día las caricias se volvieron breves y luego desaparecieron por completo. Al principio pensaba que era el estrés del trabajo o el cansancio de la rutina diaria. Me decía a mí misma que todas las parejas pasan por rachas secas y que pronto volveríamos a ser los de antes. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años de un silencio sepulcral en nuestra habitación. Recuerdo perfectamente nuestra última noche de aniversario. Había pasado semanas planeando cada detalle para que fuera especial. Compré ropa interior costosa que me hacía sentir segura y preparé su cena favorita. Cuando llegó a casa me dio un beso rápido en la mejilla y se sentó a cenar mientras miraba su teléfono. No notó mi esfuerzo ni el brillo en mis ojos. Cuando intenté acercarme a él después de la cena, me dijo que tenía mucho sueño. Esa frase se convirtió en el mantra de nuestra relación. Tengo sueño. Estoy cansado. Me duele la cabeza. Mañana será otro día. Me quedé ahí sentada en la oscuridad sintiendo una humillación que me quemaba la piel. Me sentía como una mendiga rogando por una migaja de afecto en mi propio hogar. Empecé a obsesionarme con mi reflejo en el espejo. Pasaba horas analizando cada línea de mi cuerpo buscando el defecto que lo alejaba de mí. Pensaba que tal vez había subido de peso, o que mi piel ya no era tan firme como cuando nos conocimos. Llegué al punto de gastar una fortuna en cremas y tratamientos de belleza con la esperanza de recuperar su atención. Pero nada funcionaba. Él me miraba como se mira un mueble viejo en una habitación. Estás ahí pero no generas ninguna emoción ni deseo. La duda es una semilla que crece rápido en la oscuridad del rechazo. Empecé a sospechar que había otra persona ocupando el lugar que me correspondía. Revisaba sus camisas buscando rastros de perfume o manchas de maquillaje. Incluso llegué a oler su ropa interior cuando él no estaba cerca. Me sentía asqueada de mí misma por caer tan bajo, pero la incertidumbre era peor que la culpa. Una noche tomé su teléfono mientras él dormía. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae al suelo. Busqué en sus mensajes y en sus redes sociales, esperando encontrar la prueba de su traición. Quería encontrar algo porque eso al menos me daría una explicación lógica para su frialdad. Si me engañaba significaba que él todavía sentía deseo por alguien, y que el problema no era su hombría, sino yo. Pero no encontré nada sospechoso, solo correos de trabajo y mensajes aburridos con sus amigos sobre deportes. Era un hombre impecable y eso me hacía sentir todavía más confundida y sola. Un día, decidí confrontarlo de una vez por todas. Lo esperé en la sala, con una copa de vino y el corazón en la garganta. Cuando entró, le pregunté directamente por qué ya no quería tocarme. Le pregunté si me seguía amando o si había dejado de sentirme atractiva. Él se quedó callado por un momento que me pareció una eternidad. Luego suspiró y me dijo que yo estaba imaginando cosas. Me dijo que lo presionaba demasiado y que esa presión lo alejaba más. Dijo que el sexo no lo era todo en un matrimonio y que deberíamos estar agradecidos por la estabilidad que teníamos. Sus palabras fueron como bofetadas de hielo. Me hizo sentir que yo era una persona superficial y obsesionada con lo físico. Me hizo dudar de mi propia cordura y de mis necesidades naturales como mujer. Durante meses, intenté convencerme de que él tenía razón. Traté de enterrar mis deseos y de conformarme con su compañía silenciosa. Íbamos al cine y dábamos paseos por el parque como una pareja perfecta ante los ojos de los demás. Nadie sospechaba que detrás de nuestras sonrisas compartidas había un vacío abismal. Yo sonreía para las fotos mientras por dentro sentía que me estaba marchitando.
La situación empeoró cuando mis amigas empezaron a hablar de sus vidas íntimas. Escuchaba sus quejas o sus anécdotas y sentía una envidia corrosiva que me amargaba el alma. Incluso sus problemas parecían mejores que mi nada absoluta. Me alejé de ellas porque no podía soportar fingir que todo estaba bien. Me encerré en mi propio mundo de resentimiento y tristeza. Empecé a comer de más para llenar el vacío, o a veces no comía nada durante días. Mi salud mental se estaba desmoronando y él no parecía darse cuenta de nada. Tal vez simplemente no le importaba lo suficiente como para preguntar. Un martes por la tarde, regresé a casa más temprano de lo habitual porque me sentía mal. Él no me esperaba a esa hora. Al entrar escuché ruidos que venían de nuestra habitación. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta. Pensé que finalmente lo atraparía con alguien más y que todo este calvario terminaría. Caminé hacia la puerta con pasos lentos y la respiración contenida. Empujé la puerta suavemente y lo que vi me dejó paralizada en el sitio. No había ninguna mujer con él. Él estaba sentado en el borde de la cama con una caja pequeña de plástico en sus manos. Tenía varias pastillas esparcidas sobre la colcha y lloraba en silencio. Era un llanto desgarrador que nunca le había escuchado. Me quedé en la sombra de la puerta, observando su vulnerabilidad absoluta. Él tomó una de las pastillas y se quedó mirándola con odio. En ese momento entendí que su rechazo no tenía nada que ver conmigo ni con otra mujer. Había algo mucho más oscuro y profundo sucediendo en su interior. Entré en la habitación y él se sobresaltó tanto que tiró la caja al suelo. Trató de secarse las lágrimas rápido y de poner su máscara de hombre fuerte, pero ya era demasiado tarde. Me senté a su lado y por primera vez en años no sentí rabia, sino una compasión infinita. Le pedí que me explicara qué estaba pasando y qué eran esas pastillas. Él se derrumbó por completo y me confesó un secreto que había guardado bajo 7 llaves. Me contó que desde hace años sufría de una disfunción que lo hacía sentirse menos hombre. Dijo que cada vez que intentaba acercarse a mí, el miedo al fracaso lo bloqueaba por completo. Prefería rechazarme y hacerme creer que no tenía interés antes que admitir su propia debilidad. Me confesó que había estado yendo a médicos en secreto y probando diferentes tratamientos sin éxito. Cada intento fallido era una herida en su ego que lo alejaba más de la realidad. Las pastillas que vi eran antidepresivos y medicamentos para la ansiedad que solo empeoraban su condición física. Estaba atrapado en un círculo vicioso de vergüenza y desesperación. Me dijo que me amaba tanto que no podía soportar la idea de verme decepcionada. Por eso había creado ese muro de frialdad para protegerse de su propia sombra. Escucharlo me hizo sentir una mezcla extraña de alivio y dolor profundo. Alivio porque finalmente sabía que yo no era el problema. Dolor porque nos habíamos perdido años de conexión por culpa de un orgullo malentendido. Le pregunté por qué no confió en mí desde el principio. Él bajó la mirada y dijo que la sociedad nos enseña que el valor de un hombre está en su capacidad de proveer placer. Sentía que si no podía cumplir con eso, ya no servía para nada. Lloramos juntos durante horas en esa cama que había sido nuestro campo de batalla silencioso. Decidimos que buscaríamos ayuda profesional juntos. Fuimos a terapia de pareja y él empezó a ver a un especialista que abordaba el problema desde un ángulo integral. No fue un camino fácil ni rápido. Hubo días de retroceso donde el silencio volvía a instalarse en la casa. Pero ahora teníamos un lenguaje para comunicarnos. Aprendimos que la intimidad no se limita a un acto físico, sino que nace de la vulnerabilidad compartida. Empezamos a tocarnos de nuevo sin la presión de llegar a un resultado final, solo sentir la piel del otro y la presencia de un compañero de vida. Sin embargo, la historia no termina con un final de cuento de hadas. A medida que él mejoraba, yo empecé a notar que algo en mí había cambiado de forma irreversible. Tantos años de rechazo habían dejado cicatrices que no se borraban con una confesión. Me costaba trabajo volver a confiar en su deseo por mí. Cada vez que me tocaba una parte de mi mente se preguntaba si lo hacía por obligación o por terapia.
Sentía que mi propia libido se había dormido profundamente durante el invierno de nuestro matrimonio. Me sentía culpable por no poder corresponder a sus esfuerzos ahora que él finalmente estaba listo. Sé que suena contradictorio, pero el dolor me había vuelto cautelosa. Tenía miedo de abrirme por completo y que él volviera a cerrarse. A veces me encontraba a mí misma inventando excusas para no estar con él. Era como si los papeles se hubieran invertido de una forma retorcida. Él buscaba mi cercanía con una desesperación renovada, y yo me sentía abrumada por su atención. Sentía que me estaba cobrando factura por todos los años de soledad. Una noche mientras cenábamos, le dije que necesitaba espacio. No un espacio físico, sino espacio emocional, para procesar mi propio trauma. Él no lo entendió al principio y pensó que yo estaba tratando de vengarme. Me dolió que pensara eso de mí después de todo lo que yo había soportado por él. Le expliqué que el perdón es un proceso y que no se puede forzar el deseo donde hubo tanto desprecio. Tuvimos una de las discusiones más honestas y crudas de nuestra relación. Soltamos verdades que nos dolieron hasta los huesos, pero que eran necesarias para limpiar la herida. Él admitió que su silencio había sido una forma de egoísmo disfrazada de protección. Yo admití que mi resentimiento se había convertido en un arma defensiva. Decidimos separarnos temporalmente para ver si podíamos extrañarnos de verdad. Me mudé a un departamento pequeño cerca del trabajo. La primera noche sola me sentía aterrorizada, pero también extrañamente libre. No tenía que preocuparme por el rechazo de nadie ni por las expectativas de otro. Empecé a reencontrarme conmigo misma fuera del rol de esposa rechazada. Pasaron 3 meses de introspección y soledad necesaria. Empezamos a salir de nuevo, pero esta vez como si fuéramos desconocidos. Citas sin compromiso de volver a casa juntos. Mensajes de texto que me hacían sonreír como cuando teníamos 20 años. Lentamente la chispa empezó a surgir de nuevo, de forma natural. No era la misma pasión explosiva de nuestra juventud, sino algo más maduro y consciente. Entendí que nuestro matrimonio anterior realmente había muerto y que estábamos construyendo algo nuevo sobre sus cenizas. Hoy puedo decir que estamos en un lugar mucho mejor, pero el camino sigue siendo largo. Todavía hay días donde el fantasma de la inseguridad asoma la cabeza por la habitación, pero ya no le tenemos miedo a la oscuridad, porque sabemos que tenemos una linterna llamada honestidad. Escribo esto para quienes están pasando por lo mismo y sienten que el silencio las está matando. No esperen años como hice yo para buscar la verdad. El rechazo no siempre es sobre ustedes, y la comunicación es el único puente sobre el abismo. A veces hay que dejar que algo muera para que algo mejor pueda nacer en su lugar. Me miro al espejo y ya no busco defectos. Veo a una mujer que sobrevivió a la invisibilidad y aprendió a brillar por sí misma. Mi esposo me mira ahora y veo en sus ojos un respeto que nunca antes estuvo ahí. Ya no somos la pareja perfecta de las fotos de redes sociales. Somos 2 personas rotas que decidieron pegar sus pedazos con paciencia y amor real. Y aunque no sé qué nos depara el futuro, al menos hoy, puedo dormir sabiendo que ya no soy una sombra en mi propia cama.